Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa Popularte, el programa de la Fundación Véate para conversar con los artistas populares. Este espacio que hemos dedicado los miércoles para ustedes, para ofrecerles una conversación con los artistas que han tenido una alianza muy fuerte con nosotros y que también han participado de las versiones de nuestro Salón Véate de Arte Popular. Este espacio de diálogo, de intercambio de saberes, ustedes saben, es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y con sus preguntas también, con su participación, con todas las entidades que nos apoyan y todas las personas que siempre se conectan a este espacio. Para mí es un gran honor presentar al invitado de hoy y por supuesto también a nuestro profesor Elkin Bolaño, quien es la persona que nos acoge en este espacio, quien nos brinda las preguntas, quien hace toda la intervención con nuestros artistas. Y por supuesto, bienvenido Carlos Egidio Moreno a este espacio popular. Te puedes abrir tu micrófono para saludarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Adriana. Buenas tardes, casi noches para todos aquellos que quieren participar de este espacio y nos escucharán y conversaremos un rato. Buenas tardes. Así es, Carlos. Gracias. Elkin, ¿cómo estás? Tan formal que estás en la tarde de hoy. Sí, es que el momento lo amerita. Además, porque es un momento histórico no solo para el programa, sino también la historia del país, ¿no? Hoy es 9 de abril y es algo que también hay que tener presente. Claro que sí, Elkin. Bueno, pues bienvenidos los dos a este espacio. Esperamos poder contar con esas imágenes y con toda esa obra tuya, Carlos, porque eres un artista que ya tiene una trayectoria muy reconocida y sobre todo que también dialoga con el territorio, dialoga con todas estas tradiciones también de tu casa, desde donde naciste. Queremos que pues abordes esos temas. Yo tengo mis preguntas, me las reservo por ahora. Le doy la palabra al profe Elkin para que pueda iniciar esta conversación contigo. Bueno, generalmente, Carlos, bienvenido. Gracias por este espacio. Generalmente una de las primeras cosas que nos interesa saber en este programa tiene que ver con la decisión de vida. Y es que todos aquí, todos los que escuchamos estos espacios, todos los que nos hemos dedicado al arte en cualquiera de sus roles, siempre hay una decisión de vida que hubo que tomar en algún momento y siempre es mi primera pregunta, ¿no? Entonces te la traslado a ti, Carlos Egidio. ¿Cuál consideras tú que fue ese momento de tu vida? ¿Qué te sucedió que tuviste que decidir? No, definitivamente mi vocación es el arte, es la pintura, es la escultura, es la talla. Y menciono las tres porque son las técnicas que trabaja Carlos y que definitivamente ese va a ser el trasegar de mi vida. ¿Qué se te ocurre que puede ser ese momento de tu vida? Elkin, con las buenas tardes, hermano. Mira, me pones a pensar muchísimo porque yo vengo de un pueblo muy pequeño a orillas del río San Juan en Chocó, que se llama Noanamá. Y yo no podría decir es que yo decidí ser artista desde pequeño porque al final en mi pueblo no hay artistas, no, Okay. no hay pintores, no hay dibujantes, no, es un pueblo de pescadores y de campesinos. Entonces, lo que sí puedo contar es que desde niño me pasaban cosas muy curiosas, ¿no? Veía cosas que parecía que otras personas no veían, no percibían, parecía como si hubiera nacido con cierta sensibilidad que me permitía pues como entender fenómenos de otra manera. Y esta anécdota que voy a contar es importante por las obras que vamos a ver al final de esta conversación. Y es que imagínense que yo nazco en Noanamá, en el corazón del Chocó geográfico, uno de los lugares más lluviosos del mundo, y soy un niño de 4 o 5 años y no entiende lo que es la lluvia y le tiene miedo a la lluvia, literal, miedo. O sea, yo escuchaba que sentía algunas gotas que iban a caer de lluvia, el aguacero, y salía aterrorizado de donde estuviera a esconderme en mi casa. Y cosas como esas me pasaban a mí desde niño. Aprendí muy fácil a modelar el barro desde niño sin saber que lo que estaba haciendo
pertenecía pues como a algún tipo de disciplina artística o diera pues como muestras de algún talento, alguna particularidad artística, no. Y labrar madera, labrar balsos, hacer los propios juguetes desde niño. Entonces, si lo que se pretende es pues como encontrar esos indicios de que había ahí un espíritu creativo, creo que parte un poco de esas experiencias. Pues te cuento que me tiene sorprendido la manera como reafirmas esta idea de una versión biográfica que no tiene nada que ver con lo social. Y eso es una cosa que rara vez se escucha. Y es, aquí, en este espacio, hemos escuchado que la mayoría aprendió desde niño o tenía habilidades de niño, pintar, no sé qué, pero el enfoque que tú tienes de ese momento de tu vida, que de alguna manera te presenta una vocación sin tenerla clara, es una versión bella en el sentido que comienza, a mí me da la versión poética de lo que vemos en tus obras. Y pues así como acabas de decir tú con el tema de la lluvia, yo también me explicaré en su momento cuando hablo de la versión poética que se puede ver en tus obras. Entonces, claramente, esta cosa de la biografía y de la marca social que puede haber en el sentido, por ejemplo, cuando dices que en mi pueblo no hay o no hubo artistas, que hay pescadores y campesinos, también comienza a mostrar las posibilidades que puede tener cualquier persona en cualquier circunstancia de la vida con sus procesos creativos, ¿no? Y creo que ese es un elemento sustancioso que también valdría la pena en algún momento mencionar algunas otras cosas. Pero siguiendo la lógica tradicional de este espacio, Carlos, nosotros te conocemos porque participaste en muchos de los salones, no sé si en todas las versiones, por lo menos en la mayoría, reconozco, y claramente obtuviste reconocimientos. Claramente fueron, si mal no recuerdo, y tú nos corriges, porfa, Carlos, fueron 2 premios, tal vez 2 menciones. 2 premios y una mención honorífica. He participado. ¿En qué momento fueron esos premios? Participé en todos los salones excepto el que está en curso. Entonces, participé hasta el 7º salón. Y digamos, la obra que se está proyectando es una pintura con la que me gané un primer premio en el 5º salón, creo que fue en el 5º salón, que hace alusión pues como al origen de la nación colombiana, a la trietnia, que da origen a toda la diversidad cultural colombiana. Y pues tiene pues como la inscripción de 1991, que es justamente lo que da como ese quiebre institucional o constitucional con la creación o con la reforma de la Constitución, donde Colombia se autorreconoce como un país pluriétnico y multicultural. Entonces creo que fue un sentir, porque justo cuando se está dando este momento de quiebre en la historia política nacional, 1991, yo soy un niño de apenas 6 años y seguramente estos temas estaban en la conversación en mi casa, en mi pueblo, por ser una comunidad tan pequeña, y los niños, aunque pareciera que no están prestándole atención a las conversaciones de los adultos, algo se está quedando en algún rincón de la memoria. Y cuando aparece la convocatoria, lo primero que a mí se me ocurre es hacer esta pintura y hacerla en forma de moneda, porque me parece que es un mensaje. O sea, la moneda, más allá de su valor nominal, de ser 100, 200, 500, 1000 pesos, que son generalmente las monedas, llevan una imagen, y la gente termina reconociendo más la moneda por la imagen que tiene que por la inscripción nominal. Entonces me parece a mí que una de las formas de enviar un mensaje que pasa por las manos desde el más pequeño, desde el más niño, desde el más pobre, desde el más rico, una moneda pasa por las manos de absolutamente todos. Y todos identificamos las monedas principalmente por su imagen, y creo que
mi sueño es que en algún momento esto de verdad se convierta en una moneda que circule, para que todos los colombianos tengamos presente y tengamos esa conciencia constante de que somos una nación pluriétnica, multicultural, que nuestro origen es diverso. Entonces, ese fue el sentir inicial de la elaboración de esa obra. Y claro, y hay una cosa también que vale la pena resaltar cuando mencionas la moneda como objeto, incluso la moneda como intercambio, independientemente de su valor nominal, y es que la moneda surge a partir, y esa imagen a partir de la creación de un artista. Y eso es algo que también se desconoce en la producción de este tipo de elementos, ¿no? Tanto en el billete como en la moneda, esos diseños Sí, son creados por artistas que sí. se contratan específicamente para hacer este tipo de labor. Entonces, fíjense. ¿Qué pasó? Objeto cotidiano y hacer el reconocimiento de un trabajo que de alguna manera es anónimo. No sabemos quiénes son los artistas de las monedas o de los billetes. Pero, por ejemplo, también podríamos reconocer la mención anterior, y es que de alguna manera Carlos Egidio comienza a representar el valor creativo de una comunidad que no depende de la creatividad, por ejemplo. ¿Sí? Y ya comienza a aparecer el arte de otra manera. Tiene sus representantes claramente, porque todas las comunidades de alguna manera van a tener sus representantes, pero esto va evolucionando hacia diferentes facetas de la vida, y ese es un elemento importante en la obra de Egidio. Egidio, ¿cuál es la segunda obra que te dieron premio? ¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas? ¿O en qué salón? En el sexto. El sexto. Al siguiente, ok. El siguiente, sí, el sexto fue con esta obra que es otra moneda, pero esta sí es escultórica, es una talla en madera, que tiene pues sus dos caras, y aquí, si en la moneda anterior, en la imagen anterior está simplificada esa nación multicultural y diversa, aquí es toda la explosión, aquí es todos los elementos que componen esta hermosa nación en la que el universo nos arrojó. Y, y la obra se titula Espejos, porque principalmente pues todas las obras nacen de un sentir. Primero nacen de un sentir, de una emoción, por decirlo, y ya a partir de eso es que uno empieza como a racionalizar, digamos, los elementos y la composición y el formato y la técnica y todo lo demás, pero lo primero es siempre una emoción. Y digamos, la emoción, el sentir que da origen a esta obra es como la necesidad de que las personas puedan encontrar elementos en la obra que sientan propios. Y por eso la obra se titula Espejos, porque es una invitación a verse en ella, ¿cierto? Entonces, por un lado está toda esta explosión cultural, todos estos elementos culturales que hay en las regiones, que hay en los pueblos, con los que todos nos sentimos identificados y reconocemos dentro de la nación. Y por el otro lado está la imagen de la diversidad ambiental, con plantas, con flores, con algunos pájaros y cosas. Entonces, Espejos me llevó a ganarme un segundo premio con la Fundación BAT en el sexto Salón de Arte Popular, y ahí está para el deleite de todos. Y para la historia del salón también, que en algún momento habrá que contarlo de una manera diferente. Carlos, entonces ya establecimos una conexión entre ese momento biográfico de tu vida en Noanamá, la decisión por diferentes razones de dedicarte al arte, llegaste a una ciudad significativa para este país, vives actualmente en Manizales. Correcto. ¿Por qué te decides ir a Manizales y no a otra parte? No sé. Yo no sé. Creo que las cosas importantes de la vida uno, en el fondo, no las decide, ¿cierto? Ok. Yo Bien, no considero que haya decidido ser artista. Yo creo que okay. primero bien. El arte, por alguna suerte de rareza, fue y me sacó de la selva chocuana y me inoculó un virus, y bueno,
y en todo el camino que he recorrido he ido a muchos lugares, termino viviendo, haciendo la vida en esta ciudad, muy distinta, muy distinta. Eh, cuando, cuando yo comenté, como anécdota, le comenté alguna vez a un amigo en Chocó, cuando vivía en Chocó, y le comenté que mi tiempo en Quibdó había terminado y que me iba para Manizales, o sea, pero súper extrañado, como ¿por qué Manizales? O sea, ¿por qué no otra ciudad? O sea, ¿qué hay en Manizales? Entonces, también son las cosas de la vida, que la vida lo va llevando y lo va poniendo a uno. Mi esposa es de esta ciudad, tenemos dos niños y son de aquí, son chocomaní, como les decimos nosotros. Y aquí estoy, y aquí hice pues como mi carrera, y tengo una vida relativamente feliz, cómoda, y no tengo pues como grandes expectativas frente a la vida, más que la expectativa de seguir haciendo arte. Entonces creo Ok. que esta es una muy buena ciudad también para desarrollar Ok. plásticamente mi Fíjate vida. que ese comentario que dices que el arte de alguna manera te jala, tú no llegaste, sino que te jalaron para ese espacio y te sacan incluso de tu pueblo, de la selva, del río y demás. Me hace recordar un poco a un filósofo que en algún momento hizo un texto sobre la ciencia del arte. Y una de las cosas que dice que me pareció muy bellísima y todavía reflexiono sobre el tema es que uno tendría que alejarse de su origen para reconocerlo. Y no solo, bueno, de alguna manera también vivo eso porque yo también tuve que salir de mi ciudad de origen. Pero no solo eso, sino que cuando uno regresa no solo con la visión de antaño, sino regresa como con una estructura mental totalmente distinta y si está permeada por el arte, permite encontrar la magia que en aquel momento no se reconocía. ¿Sí? Entonces, claramente, y esta sería mi introducción a lo que vendría a ser la serie reciente, y es precisamente desde la distancia, desde la ciudad, no es una visión bucólica porque no tiene nada que ver con eso, sino como una observación reflexiva, no sé, crítica en la medida no de la palabra crítica en el sentido negativo, sino crítica en el sentido reflexivo porque comienza a entender ciertas sinergias que tiene la geografía chocuana, el pueblo chocuano, la cultura chocuana, y lo va incorporando en el arte y comienza a aparecer lo que te dije en un momento, esa poética que comienzo a identificar con el miedo a la lluvia. ¿Sí? Fíjate que cuando yo vivía en Chocó, sin saberlo, yo hago arte desde los 6 años, sin saberlo, ¿no? Sí, Porque no es posible saber, no es posible que un niño que no tiene referentes artísticos de sepa que acuerdo. está haciendo arte, ¿no? Así Pero, es. pero yo lo estaba haciendo sin Así saber que estaba haciendo arte. Y digamos, cuando descubro pues que lo que estoy haciendo tiene pues como una cosa más profunda que meramente un juego, porque para mí era un juego, hasta cuando yo decido salir de Chocó, mi trabajo era casi que meramente representativo, ¿cierto? No había, pues algunos temas se pueden prestar para reflexionar, pero no había una intención de reflexionar, sino como representar las costumbres, un poco costumbrista la obra que estaba haciendo. Cuando yo salgo de Chocó y vengo a esta ciudad y empiezo a ver la región de donde vengo desde la distancia, ahí es donde surge esa mirada crítica, esa mirada distinta, esa reflexión profunda. Y yo descubro una cosa que siempre estuvo, que está y que seguramente va a seguir estando y va a marcar como la línea creativa de mi obra, y que estuvo por mucho tiempo de manera inconsciente, como es el agua. O sea, yo vengo de un territorio que habita en el agua, que está bajo el agua, que está rodeado de agua, y yo no hacía obras
consciente de eso, simplemente como era una cosa representativa, siempre estaba el agua. Pero hoy descubro que ese ha sido como la línea constante de mi trabajo, el agua, la humedad, porque vengo de uno de los lugares más húmedos del planeta, ¿cierto? Por esa suerte de coincidencia, de rareza que tiene todo. Y todo lo que hago hoy tiene algún tipo de relación con este territorio, con el lugar de donde vengo. Consciente de eso, simplemente como era una cosa representativa, siempre estaba el agua. Pero hoy Bueno, ahí como descubro hemos referido en tu audio, Elkin. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hola, Elkin. Hola. Como siempre, el internet me saca la mano. Pero estaba escuchando... No, pero estaba escuchando atentamente lo que estabas diciendo del agua y esa es la versión poética a la que yo me refería al inicio, ¿no? Que es cómo trascendiste ese miedo, ¿sí? Y esa es la clave que yo encuentro, porque, por ejemplo, el palafito, por ejemplo, cuando te lo colocas en la cabeza, en la fotografía que en algún momento vimos, ya comienza a crear una referencia distinta a lo que vendría a ser, metafóricamente hablando, la cabeza como el mundo y el mundo como el océano de pensamientos que te puedes conectar libremente y que puedes de alguna manera trasladar ese pensamiento que la ciudad te da, el estudio universitario te da un poco más universal y te permite que eso no se te convierta en el filtro de interpretación, sino como en el filtro, como en el proceso de ampliación para entender lo que en tu infancia y lo que tu cultura significa para tu espíritu, que es un poco lo que uno puede estar interpretando, y especialmente porque retomas entonces un elemento que es cotidiano y es la sombrilla, que es una forma de protección también a la selva. Entonces comienza a aparecer esto que parece que fuera sencillo, pero en el fondo esa solución, desde mi punto de vista, es muy compleja, ¿sí? Trasladar esa sutileza con un elemento tan cotidiano, incluso tan burdo, pero que le da esa sensación que es un poco, y es lo que me imagino claramente, y es que la poética está relacionada precisamente que desde tu pensamiento, si de alguna manera el arte te sacó de allí, es precisamente para tú retornar de una manera distinta y desde tu arte ofrecer algún tipo de reconocimiento y de protección, si se quiere. No sé si es que estoy elevando más de lo necesario la cosa, pero siento que la vaina es por allí, ¿sí? No sé, ¿tú qué dices? No, lo tienes muy bien interpretado, porque digamos, esta es una serie que yo he titulado Sombrillas en la Selva, y digamos, para conectar un poco con la anécdota del comienzo de la conversación, creo que algo de ese niño aún está en mí, y, pero lo que hago, digamos, lo que tú planteas sobre el pensamiento universitario, lo que la universalidad le permite a uno y tomar estos elementos, lo que hago es tomar esa sombrilla y sacarla de ese plano corriente, como se le conoce, y llevarla un poco a otra dimensión, ¿cierto? Y eso hace alusión, la sombrilla hace alusión a la protección, pero también hace alusión a un techo, porque parece como una cúpula, es como si fuera el techo de la casa, de la casa grande, que es el territorio, que es la selva, al que hay que proteger, al que hay que, y a las personas que allí lo habitan, porque no es solo la protección del territorio selva húmedo, sino de las gentes que ahí habitan. Y casi todas estas sombrillas están en medio de esa neblina, de esa penumbra, de esa cosa que parece como un sinfín en la profundidad, ¿cierto? Y esta serie surge incluso a partir de una realidad política y social de la que mi pueblo directamente, Nonama, fue víctima con una aspersión aérea con glifosato que se hizo, ¿cierto?
Entonces, cuando yo me entero, yo ya vivía acá pues en Manizales. Esta serie llevo por ahí 6 años trabajándola y, y- y no paro. Cada tanto hago una Ujú. sombrilla, un cuadro con sombrilla y esto. Y la hago es a partir de ese hecho, ¿no? Yo converso con mi papá que vive todavía en mi pueblo y me cuenta la experiencia de que pasaron unas avionetas y les rociaron glifosato y eso cayó por todos lados. Fue Ujú. indiscriminada la aspersión. Para mí fue un dolor muy profundo porque los pueblos de los que yo vengo eh, se surten para el consumo, para el uso del agua lluvia y del río. Entonces, cuando hicieron esta situación, estuvieron varios días en los que no se podía usar el agua que estaba almacenada en los tanques ni el agua que caía de la lluvia porque todavía en los techos había restos de este material. Entonces a mí ¿yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer desde acá? O sea, yo soy un aprendiz del arte, ¿qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Y todo el sentimiento que eso me produce me lleva a esta serie, a esta serie. Pero fíjate tú, usaste un término que también es clave en esta lógica de la sombrilla, es la idea de cúpula. Y la cúpula, pues en Occidente, claramente nos remite a un asunto espiritual, sino religioso. Y me aboco más a lo espiritual porque de alguna manera también es como eh, la propuesta del soporte del espíritu que necesita una comunidad de esta para tratar de trascender casi que un ataque a la vida, ¿no? Porque el glifosato está claramente demostrado que es un ataque a la vida, independientemente de lo que el supuesto beneficio que eso pueda traer para ciertas cosas. Entonces, creo que también ese es un elemento también interesante en lo que este objeto cotidiano también termina transformándose en esa metáfora, ¿no? Además que hay otra cosa, otro elemento que también es valioso y que termina cerrando la esfera, y son estos cuencos, estos recipientes donde contienes agua, pero que también hacen parte del trabajo que desde mi interpretación yo supongo, y ahí sí acláramelo, tiene que ver con estos cuencos que se usan para hacer minería artesanal. No lo Perfecto, sé. ¿Tú qué me dices? estás en No. todo lo cierto. ¿Así es? Sí, correcto. Ah, ok, Entonces, ok. digamos, la esfera, una esfera está compuesta Ujú. por dos partes, ¿cierto? Que se encuentran. Ajá. Y la esfera es una analogía que se ha usado históricamente para hablar sobre el habitar, sobre la casa, sobre el espacio que se habita. La primera esfera que habitamos es el vientre de nuestra madre. Por ejemplo. El planeta es una esfera, ¿cierto? Entonces, lo que hago es componer una esfera a partir de dos elementos que dan protección, tanto la sombrilla que hace esta especie como de techo, como de Ujú. cúpula por su forma, y la batea, que es el elemento que se usa para la extracción artesanal de minerales y de metales preciosos. Y a partir de eso, yo creo esta imagen y pongo toda esa diversidad ambiental, esa, esa bruma, esa humedad, la gente con sus prácticas tradicionales de pesca tradicional en medio. O sea, la única forma de proteger esto es esta vida, estas formas de vida, todas las vidas que habitan estos territorios, es a través de estos elementos y estas tradiciones. Claro, fíjate tú, y nos vamos entonces, fíjate que comenzó a salir la poética por todas partes. Acaba de decir algo bellísimo también, y fue una conversación que tuve con mi conciencia en relación con el, el primer, el primer santuario que tenemos es el útero, y mi conciencia me refiero a Adriana, ¿no? Es el útero, y de alguna manera entonces estás diciéndonos que salimos del útero, pero de alguna manera siempre retornamos a él.
y esta vez ya no no en la lógica de que el útero como nuestro primer santuario nos cuidaba y nos alimentaba, ahora es lo contrario, ahora nosotros tenemos que volver a él para cuidarlo. Y es un poco la lógica de la Pachamama y todo este asunto, ¿no? Entonces fíjate que esto comienza, claro, y claramente seguimos en esta conversación y nos podemos extender mucho más porque vamos a entender elementos puntuales, estas cosas simbólicas que comienzan a aparecer y que claramente están tanto en el consciente como en el inconsciente del artista, ¿no? Porque es la experiencia de vida y la importancia entonces de hacer la pregunta inicial. ¿Cuál es ese momento, ¿no? Y creo que es la clave de todo esto. Entonces, fíjense ustedes cómo comienza a aparecer en una conversación la poesía que cada quien ha interpretado a su manera, porque también hay que decirlo, ¿no? Esta conversación no la habíamos tenido antes. Yo veía las imágenes y comenzaba a interpretar cosas independientemente de lo que Carlos tenía en su cabeza. Y creo que ese es el elemento fundamental. Y otra cosa que también debe del palafito, porque también y la manera como el palafito permite habitar el agua, si se quiere, ¿sí? Y es un elemento que también valdría la pena que hicieras alguna mención sobre él. No, es que yo creo, o sea, son comunidades anfibias completamente. Total. Y es que si nos adentramos en todos los detalles, en todos los intríngulis que puede tener la obra, no vamos a parar esta semana a hablar. Sí, Pero sí. porque, digamos, el palafito es esa relación con la tierra, pero también con lo fluido, con lo líquido, con lo acuático, ¿no? Entonces son comunidades completamente anfibias que dependen del agua para la supervivencia. Y ahora que hablamos del útero, cuando nos formamos y estamos dentro de la primera esfera, el vientre de mamá, estamos en líquido. O sea, hemos perdido de alguna manera esa conexión y ese respeto hacia lo líquido, hacia lo líquido. Y un país como el país maravilloso en el que nos ha tocado nacer, que es de los países hídricamente más ricos del mundo, tendríamos que ser, o sea, realmente los ríos tendrían que ser lugares sagrados. O sea, no con el ánimo de decir algo que a todo el mundo le vaya a sonar bien, sino que es una cosa que realmente siento que debiera ser así, ¿cierto? Los ríos tendrían que ser sujetos de todo tipo de derechos, las gentes que habitan en él, de todo tipo de derechos, porque es allí donde está la supervivencia. No está en ninguna otra parte. Entonces el tema de los palafitos es eso. Pues crecí en una comunidad que el río es todo, porque el río es la vía, el río es fuente de sustento, el río es diversión, el río es todo. Sin el río no, las comunidades del litoral chocuano no podrían, del litoral pacífico no podrían sobrevivir, ¿sí? Totalmente cierto. Entonces, como para ir cerrando un poco la idea, en algún momento que quedé por fuera de la escucha, estabas mencionando que al inicio de tus obras y sobre todo lo que tenía que ver como con las primeras obras que presentaste en el salón, las veía más de carácter representativo, y la evolución ya comienza a notarse claramente porque ya estás trascendiendo a otra forma de pensar y a otra forma de entender ese primer santuario que todos nosotros tenemos. Entonces, yo me quedaría como con esa conclusión de manera muy particular, claramente. No sé, Adriana, no sé, Digio, cómo cerraría, cuál sería una frase concluyente para ustedes. Bueno, yo creo que podríamos, es que estoy tan conmovida por toda esta sensibilidad que definitivamente nos proyecta Carlos y esa transformación también que podemos percibir de tu trayectoria como artista y de tu vida también como una persona que siente, un ser humano que siente y que regresa a su territorio a través de su obra.
Quisiera preguntarte cuándo fue la última vez que regresaste a Noanamá y encontraste de pronto otro espacio, si encontraste a ese santuario distinto, porque hablábamos, Elkin, también de cuánto tiempo habitamos esos santuarios o cuánto tiempo habitamos esos espacios que nos definen o que nos dieron origen, ¿sí? Y que cuando volvemos, ¿qué le aportamos o cómo se transforma este espacio? Y me parece es fundamental también esa relación entre agua y cielo y que ese habitar contemple todos estos estados también de la materia, ¿no? Es decir, la transformación no solamente es de la persona que habita el espacio, sino del espacio en sí y cómo también por este accionar humano es que se agrede, digamos, el territorio. Entonces, me gusta mucho también cómo es que podemos interpretar de distintas formas tu obra. Yo en algún momento pensaba que la sombrilla podía ser una figura de deidad, ¿sí? Que cubre, que protege, porque está en el cielo y nuestro saber primario es Dios está arriba, ¿no? Y abajo están las otras cosas. Y cuando veo estas imágenes de la sombrilla que se va, que digamos se dispersa y entonces el territorio arde o el territorio es más gris, me hace pensar pues también en esos paisajes religiosos, como lo mencionaba también Elkin, en donde no está ese cuidado y esa protección de esa figura pues de Dios, ¿cierto? Entonces, para no enredarme más, porque en realidad de esto trato de entrelazar todas estas palabras que me producen ver tu obra, pues cuéntame eso. Primero, ¿cuándo regresaste a tu territorio? ¿Cómo lo viste? Y si eso cambió y le está aportando ahora a las obras que pertenecen a esta serie. Mira, la ciencia ha demostrado que el cerebro humano está como fraccionado, ¿no? Por zonas, o la ciencia ha querido, pues, para explicarlo, dividirlo en zonas. Entonces es como si en mi cabeza hubieran unas zonas específicamente para ciertas cosas. O sea, yo estoy aquí conversando con ustedes y hay una parte de mi cerebro que está haciendo arte. Independientemente de lo que yo esté haciendo, hay una parte de mi cerebro que nunca deja de hacer arte. Hay otra parte de mi cerebro que siempre está en Panamá. Sí. Okay. Mi cuerpo está aquí en Manizales, mi mente está con ustedes, pero hay una parte de mi cerebro que siempre está en Panamá. Yo me demoré, por cosas de la vida, me demoré 6 años en volver a Panamá cuando salí. Y realmente ha sido de las experiencias más duras de la vida, porque Panamá, cuando yo pienso en Panamá, yo siempre pienso en libertad. O sea, la palabra con la que yo asocio a mi pueblo es libertad. Yo voy a Panamá y yo inmediatamente, porque uno llega por agua, me bajo de la lancha y piso la tierra que hace ese pueblo. Yo siento que es como si fuera un niño de 8 o 10 años. Y es el momento de una libertad que yo no he experimentado en ningún otro lugar del mundo en el que he estado. O sea, en ningún otro lugar del mundo me produce eso que me produce en Panamá. El sentirme como, o sea, es como si, o sea, perdón por los que no son de Panamá, por la gente que conozco y que mucho que no es de Panamá. O sea, yo estoy en Panamá y es como si realmente nada me hiciera falta. Y cuando entro a la casa en la que nací y me crié, crecí, donde vivió mi papá, o sea, es una cosa que no lo puedo explicar con palabras porque no tengo todavía esa facilidad para hacerlo. Pero es una cosa que no siento en ningún otro lugar del mundo. Entonces, no, nada más volver a verla, a caminarla, a recorrerla, sus olores, o sea, el olor, yo, el canto, los cantos de los gallos, los sonidos, porque suenan por todos lados los gallos, el río, la brisa, el olor, el color,
sea, es todo, es todo, es todo. Es como si yo me reencontrara con con un ser que todavía vive en mí, que es el Carlos Egidio niño. Entonces, para mí es muy especial ir a Manamá. Muchas cosas han cambiado, pero para mí es como si nada hubiera cambiado. Yo voy y vivo en ese recuerdo de niño, en ese recuerdo de niño, en esas sensaciones de niño, en esos miedos de niño, en esa emoción que me producía esto, aquello, lo otro, ¿cierto? Entonces, todas estas obras, todo lo que yo hago, tiene algún hilo que se conecta con Manamá, que se conecta con la selva, que se conecta con el río, que está permanentemente allí, y espero que no se rompa nunca, porque creo que el día que se rompa ese día perdí todo sentido creativo. Claro. Gracias, Carlos. Claro que sí, yo creo que todos debemos también sentir esa conexión especial con los lugares, con nuestros lugares de origen, ¿no? Y los que hemos tenido que transitar y encontrarnos también en otras ciudades con nosotros mismos. Creo que es muy bonito lo que cuentas desde esa sensibilidad, ese acercamiento, y eso también permite digamos, la memoria de esos territorios nunca muera o no se olvide, o por lo menos no se aparte, ¿cierto? A pesar también de que es un territorio que ha vivido toda esta tragedia que nos cuentas, que ha sido afectado medioambientalmente y que por supuesto transforma la historia de vida de todas las familias que habitan en este espacio. Entonces me parece valiosísimo tu aporte. Alguien acá pregunta si de pronto el amarillo tiene algo significativo para ti, ya que mostramos pues esta obra de la sombrilla amarilla, y que a diferencia de las sombrillas rojas en tu obra que protegen y cubren, esta estaba totalmente aislada. Responde a Steven Rodríguez, quien es el que hace esta pregunta, por favor. No sé, inicialmente es más buscando una especie de contraste con el paisaje, pero para ampliar un poco la idea, yo creo que puede tener su origen en el color dorado del oro, ¿no? En este color metálico que tiene el oro. Y eso es parte pues como de otro tipo de serie, porque mi trabajo es realmente muy amplio, muy amplio. Nos tomaría muchísimo hablar de cada técnica, de cada cosa. Todo termina llevándonos al mismo lugar, ¿cierto? Pero es un poco eso, ese color, ese color oro, ese color dorado, ese color amarillo, ese color que brilla, que deslumbra, que seguramente está en mi retina todavía y que termina saliendo en las obras. Perfecto, Carlos, gracias. Elkin, no sé si tengamos una pregunta más para Carlos, aunque otra vez te congelaste, dice Elkin. Quedan suspendido en el tiempo, ¿no hablábamos de eso qué días? Te escucho. Tú estás suspendido en el tiempo con todo lo que nos ha contado, sí, Carlos. Suspender el tiempo. Suspender el tiempo. No, yo me quedo, y reitero, creo que la palabra clave para mí para entender la obra de Carlos Egidio es la palabra santuario, porque salimos del santuario para regresar a él, y lo que describió de tener en una parte de su cerebro Noanamá todo el tiempo y regresar y encontrarla igual a pesar de que haya cambiado, y sentir la libertad que no ha sentido en ninguna parte, creo que es la mejor definición de esa palabra, ¿no? O por lo menos yo me quedo con eso. Eso me parece que es fundamental y termina siendo la clave poética para entender y disfrutar, vivir, tal vez sería mejor la expresión, vivir la obra de Carlos Egidio. Gracias, Elkin. Carlos, ¿dónde podemos encontrar tu obra? Si tienes una red social, dinos, porque yo creo que todas estas personas que se conectaron hoy y que seguramente van a ver el conversatorio en diferido, pues tendrán la curiosidad de conocer un poco más de lo que has hecho y de toda esa amplitud también en tu portafolio y en tu trayectoria.
Cuéntanos, Carlos, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? Que es importante hacer este acercamiento y seguir fortaleciendo los lazos que tenemos contigo. Esa es la parte más complicada del asunto, que dicen en mi tierra, un cuzumbo solo. Entonces no tengo redes sociales donde publico, pues que publique obras, no soy muy, no sé qué expresión usar para calificarme, pero no soy como muy amante de las redes sociales, de las redes virtuales. Me parece que estos espacios llenan ese vacío, ¿no? Me permiten pues como mostrarle a cierto tipo de gente lo que hago, lo que pienso, lo que siento, que en el fondo no es sino una necesidad profunda por la belleza, ¿no? Es una necesidad, lo que hago, lo hago por satisfacer una necesidad de belleza. Y qué bueno pues que haya gente que conecte, que encuentre algún sentido de esa belleza en mi obra y que pueda entender y esto pueda, no sé, enriquecer su vida. Pero inicialmente lo que me lleva es a querer hacer las obras. ¿Qué va a pasar con ellas? No sé. Yo siento que soy un instrumento del arte, el arte dirá en su momento qué va a pasar con esto. No sé, creo que hay cosas todavía incomprensibles de la naturaleza humana y yo me adhiero a ellas. Y el arte es eso. Maravilloso, Carlos, gracias. Me perdonarán los que No. quieran ver más obras, los que quieran ver qué más hago, pero no, es Estoy así. segura, Carlos, que esta no será la única oportunidad que tendremos para compartir lo que haces. Bueno, tengo de todo tipo de obras y de técnicas para conversar, y como decía hace un momento, y siempre vamos a ir, siempre vamos a llegar al mismo lugar, vamos a ir al mismo punto. ¿Sí? El punto de partida será también el punto de regreso. Totalmente de acuerdo. Bueno, gracias, Carlos Egidio, por haber aceptado esta invitación. Gracias, Elkin, también por ser siempre esta persona que hace la conexión con nuestros artistas y convierte este espacio precisamente en ese intercambio, en ese diálogo que hoy nos conmovió muchísimo. Personalmente me quedo muy agradecida por haber compartido lo que haces conmigo, con nosotros. Lo que te digo, esta no será la primera vez porque el arte y las conversaciones lindas y los saberes son para compartirlos y creo que nos volveremos a encontrar. Gracias, Elkin, también por tu tiempo, gracias a las personas que se conectaron, que siempre están como muy dispuestas a participar de estos espacios y sobre todo, por supuesto, el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que hace posible este proyecto y muchos más, y las actividades que tenemos desde la Fundación Véate para Todos. Muchísimas gracias, una feliz noche. Elkin, una despedida, por favor, desde tu espacio suspendido en el tiempo. No, es que realmente a veces uno se debe quedar sin palabras y el silencio es oportuno, pero sin duda, no, reitero lo mismo, la verdad, reitero lo mismo. O sea, el salir del santuario y regresar al santuario es el trasegar de la vida. Algunos lo hacemos inconscientes, otros los hacen conscientemente. Pero ese es el trasegar de la vida. O por lo menos a mi edad es lo que he entendido. Puede que cambie de opinión en otro momento. Bueno, gracias, Elkin. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Tenemos un comentario también de Elizabeth Garzón. Felicitaciones, muy bella obra. Bueno, yo creo que van a seguir llegando los comentarios ahora que les quede este video en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias otra vez. Feliz noche y nos vemos en un próximo Popular.